piscina de agua. Buenos días. ¿Está el audio? Sí. Buenos días, disculpar el retraso de estos minutillos. Les agradezco, como siempre, su presencia, aunque virtual, a todos los medios de comunicación en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario de hoy miércoles. Saben que el viernes venimos desarrollando también reuniones del Consejo de Gobierno y se volverá a reunir de manera extraordinaria este próximo viernes, ¿vale? Comienzo con los asuntos más importantes que se han abordado en esta mañana en el Consejo de Gobierno, que formaba parte del orden del día. Siempre les destaco aquellos que son más reseñables y el resto lo encontrarán, como siempre, en la reseña que les preparan los periodistas del Gabinete de Prensa de la Junta. El primero de ellos tiene que ver con una de las afirmaciones que el presidente de la Junta de Extremadura hizo cuando compareció hace un mes y medio aproximadamente a petición propia en el Parlamento regional. Entonces el presidente, gracias Concha, entonces el presidente mostraba su preocupación y reiteraba el compromiso de esta nuestra tierra, que sabemos las dificultades que ha tenido a lo largo de la historia, el pequeño presupuesto que tiene o cómo es nuestra renta per cápita, pero también nuestra condición, vocación y sobre todo decisión de este Gobierno de pensar siempre en aquellos que están peor que nosotros. Y en ese sentido, el presidente le preocupaba la llegada del virus y de esta pandemia a sitios como África o América Latina. Esta ha sido una tierra y este es un Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara que ha demostrado en la legislatura pasada lo que queríamos que fuera la política de cooperación internacional al desarrollo. Y así recuperamos en la pasada legislatura lo que nunca tuvo que dejar de ser la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo. Ahora más que nunca se necesita del esfuerzo de gobiernos autonómicos como el nuestro, de regiones pequeñas como la nuestra, para pensar que si aquí hemos hecho un esfuerzo extraordinario y seguimos haciendo un esfuerzo extraordinario para luchar contra una pandemia que a todos nos parecía en los primeros días una película de terror, cómo estarán en aquellos sitios donde no tienen los servicios básicos fundamentales con la fortaleza y con la estructura de la que sí gozamos, al menos en regiones como la nuestra, que como ustedes saben y ahora se está viendo a medida que vamos pasando, si pasamos de fase, la importancia de tener, por ejemplo, pues una atención primaria de salud como la que tenemos en Extremadura. Y en ese sentido, y atendiendo a esa reflexión y a esa decisión que daba el presidente hace un mes y medio, a esa instrucción que nos daba a la Agencia Extremeña de Cooperación, que como saben forman parte de la Consejería de Igualdad y Portavocía que tengo el honor de dirigir, traemos hoy las convocatorias de la ayuda a la cooperación al desarrollo que la Junta de Extremadura hace anualmente. El pasado viernes el Consejo de Gobierno acordó el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. Ese levantamiento de suspensión de plazos administrativos es lo que nos permite, por ejemplo, traer hoy estas convocatorias aquí y nos van a permitir en las próximas semanas y Consejo de Gobierno traer las distintas convocatorias. En concreto, ponemos en marcha hoy dos convocatorias importantísimas para la cooperación extremeña. Se trata de los proyectos en acciones humanitarias tramitadas por procedimiento de concesión directa para el año 2020, que está abierta durante todo el año. Esta es una convocatoria que siempre hacemos con fondos comunidades autónomas, en concreto más de 670.000 euros son los que ponemos para el objeto de financiar acciones humanitarias en diferentes dimensiones, desde dar una respuesta preventiva ante desastres, acciones de rehabilitación, reconstrucción y todo lo que forma parte de las iniciativas previstas en nuestro Plan Anual de Cooperación Extremeña, pero que en ambas convocatorias que hoy traemos aquí hemos podido adaptar, hemos querido adaptar, atendiendo a los distintos decretos que ha venido aprobando este Gobierno, a que se puedan orientar los proyectos a la situación de COVID, a la situación de pandemia que está viviendo la humanidad. Se consolida en esta convocatoria la simplificación de formulación, que era algo que nos pedían las ONG de desarrollo. Sabéis que tenemos con ellas una comunicación constante por parte del director de la Agencia Extremeña de Cooperación y además de simplificar tanto la justificación como el formulario de las mismas, que siempre es bastante tedioso todo lo que tiene que ver con la burocracia, con estas subvenciones
Vamos a poder atender los compromisos humanitarios de la Junta de Extremadura, recogidos en nuestro Plan Anual de Cooperación. Vamos a responder a los llamamientos internacionales que se está haciendo en estos momentos por aquellos países que tienen mayores dificultades para atender a esta pandemia y responder a esta pandemia protegiendo a los ciudadanos, y vamos a poder coordinar con las diferentes agencias nacionales e internacionales con esta convocatoria una respuesta más eficaz, sin perder de vista aquella reflexión que nos hacía el presidente de la Junta en su comparecencia. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta ayuda de convocatoria abierta de más de 600.000 euros? Las 203 ONGs de desarrollo que están inscritas en el registro de ONGs de nuestra comunidad autónoma. Una convocatoria que ellas estaban esperando, y quiero aquí resaltar la diligencia de los trabajadores de la Agencia Extremeña de Cooperación y también de la Secretaría General de mi consejería, para que en tiempo y forma, una semana después del levantamiento de los plazos administrativos, podamos estar aprobando hoy en el Consejo de Gobierno la autorización de estas convocatorias de las ayudas humanitarias. Prevemos con esta primera convocatoria llegar a 150.000 personas beneficiarias, el 65% de ellas son mujeres, como ocurre año tras año en las convocatorias que hacemos desde la Agencia Extremeña de Cooperación, siendo siempre las mujeres el colectivo más vulnerable, beneficiario de la ayuda humanitaria internacional y de los distintos proyectos de cooperación. Vamos a crear empleo mediante la dotación de personal para gestionar estos proyectos, un empleo que en nuestra comunidad autónoma afecta en su gran mayoría a gente joven, jóvenes de la región, preparados, muy preparados en materia de cooperación, y que tienen a través de la cooperación extremeña y de las ONG de desarrollo pues un planteamiento profesional que hemos querido también cuidar a lo largo de todo este tiempo con distintos programas como Jóvenes Cooperantes. Esa es la primera de las convocatorias, más de 600.000 euros, ONG de desarrollo de la región, para atender los compromisos de la Junta de Extremadura en aquellos países preferentes en los que trabajamos con la ayuda internacional y que forman parte de nuestro plan anual. La segunda de las convocatorias es la convocatoria para proyectos de cooperación internacional al desarrollo, en este caso tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva. Para este año, 3.027.000 euros, más de casi 3.700.000 euros entre ambas convocatorias, con la finalidad de que los proyectos de cooperación internacional al desarrollo puedan contribuir al desarrollo humano, puedan hacer frente a esta pandemia y puedan dar una respuesta desde quienes estamos decididos a no olvidarnos de aquellos que están en peores, muy peores circunstancias de las que nos podemos encontrar en otras partes o en este lado bueno del mundo en el que se supone que nos ha tocado vivir. Todo ello contextualizado en el contexto de emergencia COVID-19, como así hemos podido adaptar a través de los distintos decretos que ha hecho para poder adaptar las bases reguladoras y todo lo que tiene que ver con el orden y la convocatoria de esta ayuda humanitaria que hoy traemos, para adaptarlo a poder dar una respuesta a la situación de COVID-19 en aquellos países que son socios de la cooperación extremeña, en aquellos países y zonas preferentes para la cooperación extremeña, y que nos decía el presidente de la Junta en su intervención en el Parlamento. Como novedad de esta convocatoria en concurrencia competitiva de más de 3 millones de euros que pone hoy la Junta de Extremadura para ayudar a quienes peor lo están pasando, estos proyectos normalmente son proyectos bianuales. Este año lo acotamos a un proyecto anual de 12 meses, entendiendo de la urgencia para poder dar una respuesta a la situación de pandemia, y entendiendo también a esa mejora que hemos hecho en el tema de lo que sería toda la gestión, justificación de los proyectos, siempre con el amparo de la ley, siempre bien hecho, pero hemos agilizado, cosa que nos pedían siempre las ONG de desarrollo, y que siendo proyectos anuales, pues con más motivo que cuando son de varios años en la ejecución, y por tanto también ejecución de los mismos. Destacar que esta convocatoria de 3 millones de euros, las ayudas irán destinadas al alcance aproximadamente de más de 35.000 personas. De nuevo, el 65% de las mismas son mujeres. Dos convocatorias en un contexto de crisis sanitaria, como estamos viviendo. Extremadura se vuelve a colocar como una de las regiones de España que no olvida a aquellos que peor lo están pasando, como una de las regiones de España y un gobierno autonómico que cree que la cooperación internacional al desarrollo no puede ser un anexo de la acción del Gobierno, sino que tiene que ser una de sus principales acciones, como así nos decía el presidente de la Junta de Extremadura. Recordar que somos
la segunda comunidad autónoma que mayor esfuerzo presupuestario por habitante hace para la política de cooperación. Y con la situación que estamos viviendo no podíamos demorar más en el tiempo estas convocatorias que vienen al Consejo de Gobierno una semana después de que la Junta de Extremadura haya posibilitado el levantamiento de plazos administrativos y, por tanto, se puedan convocar subvenciones de distintas índoles en orden de concurrencia competitiva. Países prioritarios para la Junta de Extremadura, los que están en América Latina y el Caribe, los que están en el África subsahariana, y todos aquellos ejes prioritarios de acción desde la Junta de Extremadura que forman parte del Plan Anual de Cooperación que hemos aprobado y que ustedes conocen y que hemos ido también a explicar a petición propia al Parlamento, a la Asamblea de Extremadura, por parte del director general de la Agencia Extremeña de Cooperación. Este, sin lugar a dudas, son más de 3 millones de euros, casi 3.700.000, es el acuerdo más importante que hoy adopta el Consejo de Gobierno. Pero hay otros, en concreto 2 convocatorias que tienen que ver también con un sector muy importante como es el de la agricultura. Hemos dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la destilación de sus productos de vinificación para la campaña 19-20, una convocatoria que viene anualmente, 2 millones de euros, financiado con fondos FEAGA, con cargo a los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Esta convocatoria afecta a las personas físicas y jurídicas destiladoras con la autorización de la comunidad autónoma para transformar los subproductos de vinificación obtenidos en el territorio nacional. Una convocatoria que se hace anualmente y que, por tanto, no tiene ninguna complicación ni nada más reseñable de lo que les he comentado. La segunda autorización de agricultura tiene que ver con un convenio de colaboración con los regantes de una zona de nuestra región. En concreto, se trata del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, el Ayuntamiento de Olivenza y Valverde de Leganés y la Comunidad de Regantes del Embalse de Piedra Aguda. ¿Para qué? Para regular el funcionamiento del sistema de captación y elevación de agua del río Guadiana, porque en esa zona regable de Piedra Aguda tenían problemas y han venido a lo largo de los últimos tiempos hablando con la Consejería de Agricultura para hacer posible pues este encuadre en fase de preemergencia, de manera que garantice el uso normal del embalse y, por tanto, se solucionen con la Junta de Extremadura, de común acuerdo con la comunidad de regantes y esos 2 municipios afectados, los problemas que venían teniendo en esa zona. Les decía la semana pasada que tenemos que seguir tomando decisiones de esta índole, aunque todo nuestro esfuerzo evidentemente está puesto en pasar a la fase 2, como ya les dijo ayer el vicepresidente segundo en la rueda de prensa que dio por la tarde, pero tenemos que seguir también haciendo otro tipo de cosas y tomando decisiones que podríamos decir ordinarias, que no sabemos si tienen que ver con la nueva normalidad, pero que desde luego hay que seguir haciendo porque son pequeños problemas que siguen estando ahí, que necesitan de la respuesta de este Gobierno. Hoy el Consejo de Gobierno ha conocido un nuevo decreto ley que vamos a llevar al Parlamento cuando corresponda. De momento hoy lo hemos mandado a los grupos parlamentarios. En esta manera de gobernar que viene haciendo el presidente Fernando Esvara desde hace ya casi 6 años que volvimos al Gobierno, y de esta manera de gobernar de manera muy dialogada, que especialmente lo estamos haciendo ahora en un momento de dificultad. Yo quiero recordarle a los ciudadanos de Extremadura que este Gobierno goza de la mayoría absoluta que ustedes nos dieron en las urnas, pero eso no es incompatible, o este Gobierno y el presidente de la Junta no quiere que sea incompatible con un diálogo permanente con las fuerzas políticas, con los agentes sociales y económicos y con todos los que de alguna manera hacen y construyen Extremadura con su esfuerzo y su trabajo diario. Por eso mandamos cada vez que vamos a aprobar un decreto ley a las fuerzas políticas 2 días antes el mismo. En concreto se trata de un nuevo decreto ley con medidas urgentes. Lo de urgente ya saben que va en todo porque es una legislación de urgencia, la fórmula decreto ley, en materia en concreto de urbanismo y ordenación del territorio para la dinamización del tejido económico y social para afrontar así los efectos negativos del COVID-19. Se lo decía la semana pasada con los plazos administrativos y vuelvo a traerlo a colación de este nuevo decreto que hoy ha estudiado el Consejo de Gobierno, que enviará a los grupos y que no aprobará definitivamente hasta el Consejo de Gobierno extraordinario del viernes. Vamos a
a enviarlo también a la FEMPE por parte de la Consejería, vamos a hablarlo con la FEMPE y vamos a hablarlo también con los agentes sociales y económicos. Se trata de adaptar toda la normativa y mucha de ella es nueva, en concreto la LOTU es una ley del año 2018, muy nueva en nuestra región, a la situación que se nos está dando por el COVID, con el objetivo siempre común, da igual de aquello que estemos regulando, de qué consejería sea, de qué estructura competencial del Gobierno de la Junta de Extremadura, con el objetivo común siempre de dinamizar el tejido económico y social de la región, de salir de esta crisis reforzados, primero en el ámbito sanitario y de preservar la salud de las personas, pero en segundo lugar en el ámbito económico de una región que quiere salir adelante y que quiere que esta crisis pues no quede a nadie atrás. Esas son las indicaciones que todos los consejeros hemos recibido del presidente y en esa línea estamos trabajando todas las consejerías. Como les digo, este decreto será enviado en esta mañana a los grupos parlamentarios que están participando de la mejor elaboración de los mismos con sus propuestas que nos hacen llegar a lo largo de la semana y una vez que lo apruebe formalmente el Consejo de Gobierno extraordinario del próximo viernes, pues iniciará ese trámite de convalidación de un mes desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura para finalmente quedar convalidado por la Asamblea de Extremadura, como viene ocurriendo con los 9 decretos leyes que ya este Gobierno, 9 decretos leyes, legislación de urgencia, hemos hecho, hemos construido, hemos parido, podría decir yo, para dar respuesta, desde luego, desde la Junta de Extremadura, a través de los instrumentos legales que tenemos para una situación que no es fácil, para muchas decisiones que hay que tomar, que tampoco son fáciles y con el objetivo siempre de sacar a nuestra región adelante y de ser capaces de dar una respuesta a los muchos problemas que genera una situación nunca antes vivida y que, salvaguardando siempre en primer término la salud, tiene otras muchas aristas a las que este Gobierno tiene que atender de manera diligente y tiene que ser capaz de dar una respuesta al conjunto de los ciudadanos. Con esto termino mi intervención y comenzamos con las preguntas que quieran realizar. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen a través de videoconferencia. Ya sabéis cómo tenéis que actuar, así que levantad la mano. Pablo Caro, de la agencia EFE. Sí, ¿se me escucha? Pablo. Sí. Hola, buenas tardes. Quería saber si podías concretar un poquito más en qué va el decreto ley, porque lo has dicho de manera genérica, cuáles son los términos en los que va, agilizar y tal, pero ¿qué concretamente? No puedo concretarle lo concreto porque hoy es el pronunciamiento en el Consejo de Gobierno. Hay cuestiones que se están todavía estudiando, que se están todavía perfilando. Hemos de tener en cuenta en el tiempo récord en el que estamos sacando estas nuevas normativas de urgencia, con una maquinaria de la Junta de Extremadura en todas las consejerías, como ocurre con el Gobierno de España. Yo no sé cuántas veces el BOE estuvo así, no tengo conocimiento de que hubiera tenido tanta actividad en ningún otro tiempo del Estado democrático. Entonces, no le concreto hoy, sí les pongo en la agenda de medios, que hoy el Consejo de Gobierno ha visto este nuevo decreto, está estudiando todavía algunas cuestiones importantes que tienen que quedar ahí escritas y que además vamos a remitir a la FEMPE, a los grupos políticos y a los agentes sociales y económicos para que en este plazo de 48 horas lo mejoremos. Pero como hay cuestiones que todavía están en el aire, sí me parece importante, como he hecho con los anteriores, ponerlo hoy en agenda. Es decir, que sepan los medios de comunicación que hoy va un nuevo decreto a los grupos parlamentarios, pero que no quedará finalmente redactado y ultimado hasta que el viernes el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura lo apruebe. Es en materia de ordenación urbanística. Pablo, no sé si ha finalizado. No, quería hacer una pregunta también. Ayer Ciudadanos preguntó o dijo que había pedido en la mesa de la Asamblea la posibilidad de que los plenos ya abarcasen más temas que los relacionados con el COVID. No sé si es posible, si se está barajando ya por retomar esta, comillas, nueva normalidad, cierro comillas. No es una cuestión del Ejecutivo, hay una... Sí, pero ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión? Sí, pero el Gobierno podría tener su opinión y la tiene, pero el Gobierno tiene que respetar la división de poderes. Quiero decirle, el órgano de gobierno del Legislativo es la mesa de la Asamblea de Extremadura, donde, por cierto, están todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, cosa que no ocurre en otras regiones y en otros parlamentos legislativos de España. No corresponde a la Junta de Extremadura pronunciarse a ese respecto hasta que no sea
la propia Asamblea de Extremadura como institución y como poder absolutamente independiente del Ejecutivo Junta de Extremadura, y una vez que la Asamblea de Extremadura haga una propuesta y su órgano de gobierno lo decida, pues le aseguro que el Gobierno regional lo acatará y lo aceptará, como estamos haciendo ahora. Ahora se ha reanudado desde la mesa del 21 de abril parcialmente la actividad parlamentaria, publicado en el BOAE 27 de abril, no quisiera equivocarme, y desde ese momento aquello que acordó el órgano de gobierno de la Asamblea de Extremadura lo está cumpliendo el Gobierno. Estamos yendo a comparecer, estamos compareciendo a petición propia, están yendo nuestros directores generales, nuestros secretarios generales a la actividad parlamentaria que acordó la mesa de la Asamblea, y cuando esa actividad vaya más allá del COVID y sea una actividad 100%, pues el Gobierno, como es por otra parte nuestra obligación, responderá siempre de todo lo que le requiera, en este caso los grupos parlamentarios y la propia Asamblea de Extremadura. Muchas gracias, Pablo. Pregunta a continuación Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, hola, buenos días. Bueno, ya ha dicho que el decreto ley pretende solucionar unos problemas que hay con el tema de urbanismo. No se pueden concretar cuáles son las soluciones, pero ¿se puede decir cuáles son los problemas? No, es que de verdad no puedo concretaros el decreto ley porque el Consejo de Gobierno solamente toma conocimiento hoy de que lo vamos a enviar a los grupos parlamentarios. No obstante, el viernes, Juan, va a comparecer la consejera del ramo para explicar pelos y señales y comas del decreto ley. Pero vamos a esperarnos a que el miércoles. Siempre entiendo del interés que tenéis, porque este es un decreto ley importante, no menos importante que los anteriores, pero vengo haciéndolo así a lo largo de todas estas semanas. Os anuncio que estamos preparando el decreto ley el miércoles y no queda aprobado y, por tanto, explicado su contenido hasta el viernes, una vez que recibimos de los grupos parlamentarios las propuestas de los agentes sociales y económicos, y en este caso, dada la materia de la que se trata, también vamos a contar con esa comunicación, en este caso con la Federación de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos, que tienen mucho que decir también a este respecto. ¿Ha finalizado, Juan, o alguna pregunta más? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura. ¿Qué tal, consejera? Buenas tardes. Mira, no sé si se ha tratado en la reunión del Consejo el Consejo de Gobierno dos asuntos que parece que preocupan sobre el tema del pase a la fase 2. Por un lado, como se habla también ya de la cogobernanza, ¿no?, entre lo que sería la autoridad sanitaria del Ministerio de Sanidad y luego la propia autonomía de las regiones, es para el tema de los centros educativos. ¿Ya se tiene un plan, se tiene algo para retomar el tema de los centros educativos, sobre todo aquellos chavales que tienen que hacer exámenes, que tienen de algún modo que acudir a las clases a realizar este tipo de pruebas? Y luego otra cosa que también preocupa, y nos preocupa sobre todo viendo la escalada de la temperatura que vamos a tener en los próximos días, el tema de los paseos de los mayores, ¿no? Que tengan hasta las 7 de la tarde. Ayer incluso el consejero lo decía, parece un poco peligroso también para ellos, ¿no? De alguna manera. No sé si esto se ha hablado, si hay ya una posición firme que se va a trasladar a la autoridad sanitaria, hablando también de esa gobernanza, ¿no?, y de esas sugerencias que al parecer el Gobierno va a estar dispuesto a escuchar a partir de la fase 2. Sí, respecto de la cuestión de los horarios, que también lo venimos hablando desde la semana pasada, porque sabíamos que en cuanto pasaran estos días malos que hemos tenido, aquí no hay tiempo intermedio, entraría el calor como va a entrar en Extremadura en los próximos días. Ayer ya formalmente el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo solicitó al Gobierno de España, al Ministerio de Sanidad, la oportunidad de que modifiquemos las franjas horarias con los distintos grupos de edad que más perjudicados estarían por el calor, como pueden ser los mayores y también los paseos con niños, que saben que en estos momentos lo que está vigente es que con los niños se puede salir hasta las 7 de la tarde. Si sales a las 5 o a las 6 de la tarde, pues hace muchísimo calor. ¿Tenemos respuesta del Ministerio? Todavía no la tenemos. Lo mandamos en la tarde de ayer. Saben además que todas las tardes se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad con los consejeros autonómicos. Por tanto, esa petición que mandamos ayer formalmente por escrito, pues hoy el consejero Vergeles abordará y preguntará. Si a lo largo de esta tarde ya tenemos una respuesta, se lo vamos a hacer saber de momento
a ustedes los medios de comunicación, porque además los necesitamos. Necesitamos que ustedes lo cuenten en el caso que tuviéramos una respuesta afirmativa, para que la gente no se haga un lío y sepa a qué hora puede salir a partir de este momento. La primera pregunta que me hacía José Ramón sobre la educación era, pero no lo he entendido bien. Si me puede repetir, por favor. Hay algunos alumnos, ¿no?, que tendrán, de algunos cursos que tendrán que asistir, ¿no?, como el tema de la EBAU, o tendrán que realizar algún tipo de prueba, algún tipo de examen. No sé si eso también está ya un poco contemplado, no digo atado, pero sí más o menos perfilado. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué medidas de seguridad se podrían establecer? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Pero me estás preguntando por la EBAU o me estás preguntando por los alumnos que voluntariamente quieran ir para los cursos que promocionan que hemos establecido en educación? ¿Por las dos cosas? Eso. Sí. En ambos casos, aunque son también casas diferentes, Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura, todo lo que se haga y se decida tiene un protocolo sanitario. Eso, es decir, la nueva normalidad no es normalidad sin protocolo sanitario, como lo tendremos aquí cuando vengáis otra vez a las ruedas de prensa de los consejos de gobierno, los periodistas, por ponerte un ejemplo cercano. La universidad, evidentemente, con el Gobierno de España y con la consejería a la que está escrita su funcionalidad, que es la Consejería de Economía, viene trabajando, y en la reunión de comisión interinstitucional COVID-19 que tenemos cada miércoles, donde están todas las instituciones, pues el rector evidentemente ha ido comentando los pasos que se van dando, desde ampliar las sedes de la EBAU para poder guardar las distancias de seguridad, para no concentrar a tantos muchachos en un mismo sitio. Estas mismas explicaciones que el rector nos ha dado en la comisión interinstitucional e interdepartamental que se reúne cada miércoles, ha sido también abordado en la comisión con los grupos parlamentarios de la semana pasada, que la hicimos monográfica de educación, donde compareció también el rector de la universidad. Todo tiene un protocolo, no hay nada, ninguna actividad se va a retomar que esté exenta de protocolo, ninguna. ¿Y quién marca ese protocolo? El mando único, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Respecto de la vuelta voluntaria de aquellos alumnos que, como ya saben, hemos tomado la decisión de que sería bueno que pudieran asistir a ciertas horas, tutorías, ayudas a aquellos alumnos que promocionan, que fue la decisión que finalmente tomamos respecto de la educación la semana pasada y que les explicó la consejera. La Consejería de Educación y su Secretaría General están en contacto a lo largo de todos estos días con todos los directores de los centros educativos afectados por esta decisión. ¿Para qué? Para que escribamos una instrucción que, de tal manera que cuando entre en la fase 2, ojo, si entramos, porque damos siempre por hecho que vamos a entrar, pero tenemos que esperarnos a lo que nos diga el Gobierno de España con un informe que enviamos ayer de solicitud para pasar a la fase 2. Y estamos preparando esa instrucción para que cuando llegue esa vuelta los centros educativos sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que sentar a los alumnos, cuánta distancia tienen que tener, quién tiene que llevar mascarilla, quién no la tiene que llevar, y a qué estamos a expensas en la Junta de Extremadura, a lo que nos va diciendo el Gobierno de España. Que el Gobierno de España dice una cosa sobre las mascarillas, nos ponemos en marcha para poderlo adaptar a la situación regional. Que el Gobierno de España da autorización para que se cace y se pesque, nos ponemos en marcha para que en nuestra comunidad autónoma se pueda hacer esa actividad. Es decir, no va a haber ninguna actividad que se reanude que no esté adscrita a un protocolo sanitario de medidas de seguridad. Como yo, cuando el presidente me diga retomamos las ruedas de prensa presencial y los consejos de gobierno, pues tendré que tomar lo que Sanidad me diga para acondicionar esta sala de prensa y que ustedes puedan estar aquí. No va a haber ninguna actividad a la que volvamos que no tenga aparejada de obligado cumplimiento un protocolo sanitario. Y en ese sentido, pues más allá de lo que digan los protocolos, como decía ayer el vicepresidente, y como tenemos que decir mucho en los próximos días, apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos. A lo que tenemos que hacer también quienes estamos visibles ante la sociedad, como en el uso de mascarillas, todo este tipo de cosas, pero apelar a la responsabilidad de unos ciudadanos, los extremeños, que hasta ahora han respondido muy bien en el cumplimiento de las normas y que confiamos en que a medida que vayamos pasando de fase, aunque vamos a poder vivir otras cosas con mayor alegría, como el reencuentro con algunos familiares, el estar hasta 10, lo que estamos haciendo ya en la fase 1, ¿no? Pero que esa alegría por reencontrarnos con los nuestros y por volver a hacer actividades normales de las que hemos estado privados en estos 2 meses y medio, no nos hagan relajarnos, no nos relajemos. Es verdad que estamos acogiendo
pues con mucha alegría todo lo nuevo que podemos hacer. El poder volver a ver a amigos o familiares o el poder tomar un café en una terraza con la distancia de seguridad y sin perder de vista, sin que esa alegría por volver a hacer de nuevo cosas de las que hemos estado privadas, cosas tan sencillas como tomar un café en una terraza, no nos relajemos y apelar a esa responsabilidad individual del conjunto de la sociedad extremeña que, insisto, hasta este momento ha dado un ejemplo magnífico de madurez y de una sociedad que quiere cuidar de los demás. Muchas gracias, José Ramón. No sé si tienes alguna pregunta más. Solamente, es una precisión solamente, es una cosa breve. El 3,7 millones que se aprueban hoy para programas de cooperación, ¿es más que el año pasado o más o menos la cantidad es la misma? Destinamos los mismos recursos a la cooperación que el año pasado. Lo que hemos hecho, siendo la segunda comunidad autónoma que mayor esfuerzo hace presupuestario anualmente, la primera es el País Vasco, la segunda es Extremadura, lo que hemos hecho es poder adaptar todo lo que regula esto administrativamente para que estos nuevos recursos del presupuesto público de Extremadura puedan dar una respuesta a la situación de pandemia COVID-19 en aquellos territorios donde se van a poner en marcha estos proyectos. Gracias, José Ramón. No sé si hay alguna pregunta más. Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, gracias, Concha. Buenas tardes ya. Es simplemente una aclaración porque no me ha quedado muy claro. Hemos tenido un pequeño problema con el sonido y demás y me he perdido yo por lo menos un poco. Es sobre las franjas horarias acerca por las temperaturas que estamos teniendo. Vamos, sin ir más lejos, ayer a las 8 de la tarde doy fe de que estábamos a 31 grados en Mérida. Entonces, finalmente, los niños pueden salir hasta las 10 de la noche ya desde hoy, ¿no? Es simplemente aclarar esa circunstancia porque no hemos podido escucharlo bien. Lo hemos pedido formalmente, no te preocupes, Fabián, lo hemos pedido formalmente al Ministerio. ¿Cuándo? Ayer por la tarde, formalmente. Pero no hemos tenido respuesta todavía, ¿de acuerdo? Entonces, como el consejero de Sanidad tiene todas las tardes un consejo interterritorial, todos los consejeros se conectan en reunión de consejo interterritorial con el Ministerio, el consejero va a abordar esta cuestión. Si en la tarde de hoy tenemos una respuesta, os lo vamos a hacer saber porque también nos interesa de vuestra ayuda y difusión para que, si eso ocurre, cuanto antes lo sepan las familias. ¿Por qué colectivos especialmente están afectados por las franjas actuales? Que quiero recordar que pedimos eliminarlas y el Gobierno de España nos dijo que no. Lo que sí dijo el Gobierno de España, que cada autonomía podía, a lo mejor, manteniendo la franja, amoldarlas a sus circunstancias. Eso es lo que hemos pedido ahora, amoldarlas a las temperaturas que tenemos aquí. Pues preocupados tanto por los mayores como por los niños que saben que pueden salir hasta las 7 de la tarde. Pero eso es lo que está en vigor hasta que el Gobierno de España nos conteste, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? No, pues muchísimas gracias, consejera, y muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, lo que pasa que